Bienvenidos a la tercera unidad. En esta ocasión abordaremos los temas relacionados con las tecnologías de la información basadas en el ADN. Como primer tema presentamos la clonación del ADN y sus fundamentos. Definición de clon. Un clon es una copia idéntica. Este término se aplicó originalmente al aislamiento y reproducción de una célula para crear una población de células idénticas. La clonación del ADN comporta la separación de un gen específico o de un fragmento de ADN de un cromosoma mucho mayor y su unión a una pequeña molécula de ADN portador, para después replicar este ADN modificando miles o millones de veces, como efecto a la vez del aumento del número de células del huésped y de la creación de múltiples copias del ADN, clonado en cada célula. La clonación del ADN de cualquier organismo consta de 5 etapas principales. La primera etapa es cortar el ADN en lugares precisos. Aquí, las endonucleasas específicas de secuencias, denominadas endonucleasas de restricción, hacen las veces de tijeras moleculares. En la segunda etapa encontramos la selección de una pequeña molécula de ADN capaz de autorreplicarse. Aquí los ADN se denominan vectores de clonación, es decir, un vector es un agente de entrega. Normalmente se trata de plásmidos o de ADN víricos. En la etapa número 3 encontramos la unión covalente de dos fragmentos de ADN. El enzima de ADN ligasa se une al vector de clonación y el ADN que se desea clonar. Las moléculas del ADN compuestas de segmentos unidos covalentemente procedentes de dos o más fuentes se denominan ADN recombinantes. En la etapa número 4 encontramos el traslado del ADN del tubo de ensayo a una célula huésped, es decir, que proporcionará la maquinaria enzimática necesaria para la replicación del ADN. Y por último encontramos la quinta etapa denominada selección o identificación de las células huésped que contienen el ADN recombinante. La era del ADN recombinante comenzó a principios de la década de 1970, cuando los investigadores descubrieron que las bacterias se protegen de la infección de los virus sintetizando enzimas que restringen o previenen la infección cortando el ADN vírico en puntos específicos. Definiremos qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas al igual que el cabello, las uñas, los anticuerpos y otros. Lo que las diferencian es que tienen actividad catalítica. Dentro de las enzimas encontramos una familia, la cual se denomina enzimas de restricción. Estas enzimas tienen la capacidad de realizar cortes al interior de una molécula de ADN, por lo cual se les denomina endonucleasas. Las enzimas reconocen regiones específicas dentro del ADN para poder realizar cortes, los cuales pueden ser corte romo o limpio. En este corte se realiza la separación de la cadena doble y se obtienen dos fragmentos de igual forma. El segundo corte es el cohesivo, en donde se realiza un corte de manera desigual, obteniendo fragmentos con extremos. Existen diferentes tipos de enzimas. Enzimas de tipo 1 que emplean energía y cortan regiones distales de la secuencia de restricción. Enzimas de tipo 2. Cortan cerca las regiones de restricción. Son muy específicas y no requieren energía. Son las más empleadas en la biología molecular. Enzimas de tipo 3. Son parecidas a las tipo 1. Cortan en regiones distales a las regiones de restricción y requieren energía. Las enzimas de restricción se nombran de acuerdo a la especie, a la cepa y al número de descubrimiento. Es decir, las primeras 3 letras corresponden al epíteto genérico de la especie, el número o la letra a la cepa y por último el número de descubrimiento. Muy poco después de descubrirse que las enzimas de restricción se podían usar para producir fragmentos de ADN específicos, se desarrollaron métodos para insertar dichos fragmentos en moléculas de ADN portadoras, llamadas vectores, y transferir la combinación del vector con el fragmento de ADN, una molécula de ADN recombinante, a una bacteria en donde se producen cientos o miles de copias o clones del vector y de los fragmentos de ADN. Se conoce como sistema de modificación-restricción al conjunto formado por la endonucleasa de restricción y la metilasa correspondiente. ¿Cuál es la función del ADN ligasa? La ADN ligasa es una enzima que une ADN. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ligasa puede unirlos para formar una molécula única e intacta de ADN. En la clonación del ADN, se utilizan enzimas de restricción y ADN ligasa para insertar genes y otros fragmentos de ADN en plásmidos.
Los plásmidos son moléculas de ADN circulares que se replican con independencia del cromosoma del huésped. Los plásmidos bacterianos naturales tienen tamaños entre 5.000 y 4.000 pares de bases. Pueden introducirse en las células bacterianas mediante un proceso denominado transformación. Como parte del plásmido PBR322, encontramos 4 características importantes. Número 1. Un origen de replicación, ORI, en el cual los enzimas celulares inician la replicación. Esta secuencia es necesaria para propagar el plásmido y mantenerlo en un nivel de 10 a 20 copias por célula. Número 2. Dos genes que confieren resistencia a diferentes antibióticos, que permiten la selección de las células que contengan el plásmido intacto o una versión recombinante del mismo. Número 3. Varias secuencias únicas de reconocimiento para diferentes endonucleases de restricción, que suministran los sitios por los cuales cortar el plásmido para insertar las secuencias de ADN foráneo. Número 4. El pequeño tamaño, que facilita la entrada en la célula y manipulación bioquímica del ADN. ¿Qué es un policonector? Los fragmentos de ADN insertados que contienen secuencias múltiples de reconocimiento para endonucleases de restricción, útiles como puntos de inserción de otros ADN por corte y ligación, se denominan policonectores. Uso de los bacteriófagos. Los bacteriófagos tienen un mecanismo muy eficiente para introducir sus 48.502 partes de bases de DNA en una bacteria y pueden ser vector para clonar fragmentos de DNA. Alrededor de un tercio del genoma de lambda no es esencial y puede ser reemplazado por DNA foráneo. El DNA se empaqueta en partículas de fago infecciosas solo si su tamaño se encuentra entre 40.000 y 55.000 partes de bases. La transformación es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa, incorporación y expresión del material genético exógeno, ADN exógeno. El ADN exógeno se encuentra en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula. La expresión de genes clonados produce grandes cantidades de proteína. La comprensión de los fundamentos básicos del metabolismo del ADN, el ARN, las proteínas y su regulación E. coli ha hecho posible la expresión de genes clonados para estudiar sus productos proteicos. La mayoría de los genes eucariotos carecen de las secuencias de ADN, tales como los promotores, secuencias para la unión de la ARN polimerasa, necesarias para su expresión en E. coli. En algunos casos, los genes clonados se expresan tan eficazmente que el producto proteico puede representar más del 10% de la proteína celular. Se habla entonces que es una sobreexpresión. En cuanto a los vectores de clonación que tienen las señales de transcripción y traducción necesarias para regular la expresión de un gen clonado, se denominan frecuentemente vectores de expresión. La velocidad de expresión del gen clonado es controlada reemplazando las secuencias reguladoras del propio promotor del gen por versiones más eficientes y convenientes suministradas por el vector. En general, para la clonación se coloca un promotor bien caracterizado con sus elementos reguladores cerca de varios sitios de restricción únicos, de manera que los genes insertados en los sitios de restricción se expresen bajo el control del promotor. Proteínas modificadas por mutagénesis dirigida. Se utiliza un segmento de DNA para reemplazar un fragmento de DNA que ha sido eliminado previamente mediante un corte con una endonucleasa de restricción. Se sintetiza un oligonucleótido con la secuencia deseada con un cambio con una posición. Este hibrida con una copia monocadena de gen que debe ser modificado y actúa de cebador para la síntesis de una DNA duplex. Purificación de la proteína de interés. La glutatión S-transferasa es un enzima pequeño que une al glutatión y unido al carbono carboxílico de la cadena lateral de un residuo de glutamato, de ahí la abreviación GSH. La etiqueta GSH se une al extremo carboxílico de la proteína diana por la ingeniería genética. La proteína etiquetada se expresa en una célula huésped. La proteína etiquetada con GSH se une al glutatión. La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción química que los biólogos moleculares utilizan para amplificar, crear copias, fragmentos de ADN. Esta reacción permite que unos pocos fragmentos de ADN se repliquen en millones y miles de millones de copias. La reacción en cadena de la polimerasa fue la recomendación más obvia por ser la prueba del coronavirus más sensible.
su amplificación exponencial es capaz de reconocer incluso cantidades ínfimas del patógeno, porque bastan con solo 5 a 10 copias de ARN del virus para que sea positiva. Esta técnica es muy conocida y ampliamente utilizada y ofrece resultados en cuestión de horas. Hoy en día, la PCR se utiliza para hacer test de paternidad, identificar cadáveres y detectar enfermedades, y con el advenimiento de esta pandemia del COVID-19 ha servido para detectar el SARS-CoV-2. Para esto último, es necesario aplicar una variante de esta técnica, la reacción en cadena de la polimerasa con la transcriptasa inversa, ya que los coronavirus son virus de ARN monocateriano y la PCR estándar se aplica sobre moléculas de ADN, no de ARN. La transcriptasa inversa sintetiza ADN a partir de una molécula de ARN y de esta manera se puede aplicar la PCR cuantitativa para amplificar cadenas de ADN del SARS-CoV-2 para su detección. Se realizó una investigación documental y recolección de datos e información sobre los diferentes tests para la detección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, siendo la PCR la prueba de elección en casi todo el mundo, aplicando su variante con transcriptasa inversa. Abordando información científica de actualidad, se consideró la calidad y veracidad de la información recopilada, desglosando e indagando las nuevas terminologías referentes al COVID-19. Una vez levantada la información recopilada, se procedió a elegir aquella basada en fuentes certeras y respaldadas por criterios científicos. Toda la información giró en torno a la PCR como principal prueba diagnóstica para el COVID-19. E inevitablemente también se estudió sobre algunos otros grupos de pruebas que no fueron expuestas en este artículo. La PCR como prueba para detectar la presencia del material genético específico del SARS-CoV-2 es la recomendada por expertos en todo el mundo, dado que la PCR solo amplifica cadenas de ADN y los coronavirus son virus de ARN monocateriano positivo recubiertos por una estructura de glicoproteínas y lípidos. Por ello, se realiza una variante de la PCR estándar, la reacción en cadena de la polimerasa con la transcriptasa. Para detectar la infección por SARS-CoV-2 mediante PCR, se debe realizar la conversión del ARN monocateriano viral en ADN. Esto es la reacción en cadena polimerasa con la transcriptasa inversa. La prueba de oro que se está implementando contra COVID-19 y con buenas razones. Es un diagnóstico específico y sensible, lo que significa que las personas que han dado positivo realmente tienen la enfermedad y ninguna de las personas portadoras del virus pasa las pruebas como un falso negativo, a menos que la muestra tomada no contenga el virus. Muestra nasal cuando la infección ya se está avanzada o ya está en los pulmones, o se haya alterado por alguna razón. Aún así, la PCR cumple con 2 criterios importantes: tasas de especificidad y sensibilidad de 90% o más.